Hay pocas dudas de que esta es una de las mejores series animadas que ha hecho Cartoon Network, y es que dirigida por la ingeniosamente mente de Tartakovsky, creador de series como Samurai Jack o Primal, es imposible olvidar en lo que se convirtió el laboratorio de Dexter. Nominada a 3 premios Emmy, a 9 premios Emmy y ganadora de 3 de estos, es indudable que se ha ganado un puesto en el Salón de la Fama de las series de animación. Lanzada como el primer proyecto de animación de Cartoon Network en 1995, se convirtió automáticamente en una serie de culto. Y es que todos la hemos visto alguna vez, pero pocos conocen la historia que hay detrás de su increíble éxito. Por eso hoy vamos a explorar la historia oculta y el universo expandido de este inolvidable programa. Durante 8 años y 78 episodios seguimos pegados a la pantalla la historia de Dexter, ese niño apasionado por la ciencia que, aunque un poco rarito, nos traía en cada capítulo un nuevo artilugio creado en su laboratorio secreto, que no solo había hecho sin ningún tipo de ayuda, sino que además lo había conseguido ocultar a sus padres sin que sospechasen absolutamente nada. Y es que dividiendo esos capítulos de 20 minutos en 3 segmentos, nos trajeron mucho antes que Marvel a los Vengadores a través de los amigos de la justicia, como por ejemplo con el inquebrantable Krunk. Está claro que tenemos mucho que contar, así que empecemos por el principio de esta historia. Ahora lo vemos con un completo éxito, pero si echamos la vista hacia el pasado, nos daremos cuenta de que es casi un milagro que hayamos sido capaces de ver esta serie en televisión. Y es que en una época donde Cartoon Network había nacido como el primer canal 24 horas donde se transmitían sin parar dibujos animados, la compañía lo utilizaba como un auténtico vertedero donde vertían esas series antiguas que ya han pasado su momento de gloria, pero sus grandes competidores ya habían empezado a crear series originales que les estaban impulsando hasta lo más alto, como Nickelodeon con los Rugrats. Cartoon Network no podía quedarse atrás y esta vez empezó a crear contenido original a través de una iniciativa que se llamó What Cartoon, donde se pedían diferentes cortos para ver qué proyectos podían seguir adelante. Y aquí es donde aparece en escena el héroe de esta historia, Genndy Tartakovsky. Nacido en Rusia y obligado a emigrar con su familia a los Estados Unidos, fue aquí donde comenzó su carrera como animador en la serie Dos perros tontos, que le abrió las puertas para presentar su corto de animación a Cartoon Network. Este corto presentaba una primitiva animación donde a la hora de empezar a escribirlo, Tartakovsky no dibujó a Dexter, sino que creó primero a su hermana Didi, representada como una bailarina de ballet alta y delgada, consiguiendo crear una fuerte antítesis entre el arte producido por el baile y la ciencia creada por su hermano pequeño, acompañándola con un personaje bajo y con forma de bloque. Gracias a sus compañeros animadores de Dos perros tontos, como Craig McCracken, creador de las Super Nenas, modificaron y refinaron ese pequeño corto en algo mucho más desarrollado, donde a pesar de tener problemas con los peces gordos de la compañía, finalmente consiguieron que su programa tuviese luz verde, creando por fin el laboratorio de Dexter. Habían conseguido algo que llevaban años intentando recrear desde las series antiguas como los clásicos Picapiedras, una de las parejas más famosas de la televisión, el oso Yogi Bubu. Con Dexter esta vez habían conseguido crear un icono, pero ¿cuál es la clave para crear un personaje que sea recordado por todos? Tener al mejor equipo para conseguirlo. Es que esta serie contó con algunos de los animadores que han marcado la industria de la animación para siempre. Craig McCracken, siendo la mano derecha de Tartakovsky, crearía años después a las Super Nenas, y a Foster, la casa de los amigos imaginarios, adoptaría lo aprendido en Dexter creando personajes simples pero fáciles de recordar por la audiencia. Seth MacFarlane, donde escribiendo varios episodios del laboratorio de Dexter, consiguió abrirse un camino en la industria creando series icónicas como Padre de Familia o American Dad. Butch Hartman, también escritor, creó Los Padrinos Mágicos, que conseguirían ponerse segundos en audiencia justo detrás del imbatible Bob Esponja, sumándose luego a su lista Danny Phantom. Todas estas personas trabajaban por primera vez en un programa con esa magnitud de éxito, donde gracias a todo ese talento definirían a toda una generación de la animación presente y futura. Así que ya os podéis hacer una idea de la gran importancia que ha tenido el laboratorio de Dexter para la cultura popular. Pero no solo un equipo tan talentoso fue la única clave de su éxito, sino que un factor fue completamente fundamental para que todo saliera perfecto: completa libertad creativa. Desde un comienzo, la idea de estar totalmente al cargo de un programa de animación, con las riendas creativas completamente libres, le permitió a Tartakovsky finalmente hacer todo lo que los productores nunca le permitieron hacer en Dos perros tontos. Así que, como dijo él mismo, obtener luz verde para la creación del laboratorio de Dexter fue una especie de prueba que le permitiría ver si todas esas ideas descabelladas que llevan tanto tiempo en su mente conseguirían algún resultado. McCracken recuerda los principios de los años 90 como una época en la que un animador solo podía soñar con tener su propio programa de animación, donde los pocos que lo conseguían no tenían ninguna garantía de durar demasiado tiempo. Así que, con todo esto en mente, decidieron poner todo lo que desde niños quisieron ver en unos dibujos: robots gigantes, superhéroes, hasta un lado Marvel que tenemos a los amigos de la justicia, capítulos locos basados en la ciencia, todo lo que quieras, porque esta era su oportunidad y debían aprovecharla. Hemos hablado de talento y libertad creativa, pero el triángulo se debía cerrar de alguna manera, y como todos nuestros animadores favoritos necesitaron inspiración. Podrías pensar que se fijaron en programas icónicos de la animación como los Looney Tunes o Popeye, pero curiosamente encontraron esa inspiración en algunos lugares que no era precisamente para niños, y es que para la creación del laboratorio de Dexter se inspiraron notablemente en grandes cineastas como Sam Raimi, que, experto en contar grandes historias sin decir mucho, fue el referente perfecto para una serie que buscaba precisamente eso. Con todo esto en mente, en vez de seguir los pasos tradicionales a la hora de producir sus capítulos, escribiendo un guión y más tarde dándoselo al artista gráfico, sus últimos directamente recibían una breve descripción de lo que iría el capítulo. Gracias a
esto, toda la historia se basa en lo que vemos y esa es la magia de Dexter. Pongamos como ejemplo el capítulo de Balón Prisionero, donde la mayor parte del diálogo que podemos encontrar es simplemente las risas de los niños burlándose de Dexter mientras no paran de lanzarle pelotas. De esta manera podemos encontrarnos con una narración visual muy minimalista que entretiene al verla, pero que si prestamos atención contiene mucha historia, principalmente a través del uso magistral del silencio. Es que, como dijo Tartakovsky, cuando se trabaja creando programas infantiles, el instinto es explicar y enseñar demasiado. Una vez que se adquiere la experiencia necesaria, puedes hacer la mitad de eso y tener el mismo impacto sobre la audiencia confiando en la música y las imágenes que usas. Y es que muchos dibujos de la época tenían mucho movimiento con el objetivo de mantener a los niños pegados a la pantalla, pero si de repente después de una gran secuencia llena de acción pasas a un momento de completo silencio, donde la nada lo inunda todo, instantáneamente te sientes atraído por lo que estás viendo, porque algo ha cambiado. Hemos hablado del completo éxito que tuvo el laboratorio de Dexter, pero todo lo que sube tiene que bajar, así que hablemos esta vez de su fracaso. Y es que en 1998, después de 2 temporadas grandiosas, con capítulos que han pasado a la posterioridad, se estrenó la película del viaje al ego, que serviría como conclusión para la serie y trataría de cómo Dexter viaja en el tiempo aliándose con sus otras versiones para detener a Mandark, que había dominado el mundo. Esto serviría como punto final para Tartakovsky en la historia de Dexter, que buscando nuevos desafíos, se quería centrar en nuevos proyectos como Samurai Jack o su miniserie animada de Star Wars. Ya conocemos a las grandes compañías del entretenimiento y no dejarían a la gallina de los huevos de oro perderse de esta manera, así que dejarían atrás ese cierre final y desarrollarían una nueva temporada, pero con mucho menos presupuesto, sumado a que el gran equipo de animadores que había forjado la leyenda de Dexter no sería a cargo en esta nueva temporada, pero sobre todo ya no trabajaría Tartakovsky como director creativo. Todo el diseño de personajes, los colores que utilizaban, incluso los fondos de los escenarios habían cambiado, pasando a ser una animación demasiado simple comparado con anteriores temporadas, haciendo que simplemente este nuevo estilo no tuviese ningún tipo de alma. Y es que además del apartado artístico, cambiaron completamente las personalidades de los personajes, donde por ejemplo los amigos de la justicia perdieron mucho protagonismo en esta nueva temporada, pero sobre todo se notó en la personalidad de Mandark. Este personaje al comienzo de la serie actuaba como el rival de Dexter, donde ambos competían constantemente para ver quién era el más inteligente, creando una química muy buena entre ambos, pero cogiendo la idea de la película donde Mandark quería dominar el mundo, lo adaptaron a la serie regular, rompiendo todo lo que habían creado estos años. Todos estos cambios hicieron que la serie se cancelase definitivamente, convirtiendo a un icono de las series animadas en unos simples dibujos más, echando a la basura todo lo que había creado uno de los equipos más talentosos de la historia de la animación. Pero esto no acaba aquí, y es que Dexter tuvo un universo expandido que merece la pena recordar, donde a través de videojuegos podíamos encarnar a este personaje en la Game Boy Color y Game Boy Advance, donde tenías que derrotar a Mandark por diferentes niveles, pero quiero sobre todo hablar del juego que salió para la Play 1, donde convirtiendo esa animación 2D a la que estamos tan acostumbrados, pasaron a un 3D cutre de la época, dándonos la oportunidad de jugar como Dexter, moviéndonos por su casa y por su laboratorio para detener de nuevo a Mandark, simplemente el sueño de cualquier niño que ha crecido viendo el programa. Y esto es todo lo que os puedo contar de esta fascinante serie, lugar de nacimiento de los animadores que han marcado todas nuestras infancias, así que cerremos por última vez la puerta a ese laboratorio donde tantas veces la ciencia nos ha inspirado cuando éramos niños. Hasta siempre, Dexter, gracias por enseñarnos que en cada experimento siempre hay un poco de magia.